vuelva a estar con ustedes. Bueno, vamos entrando todos. Somos muchos, muchas gracias por acceder a nuestra convocatoria con Comercio y Justicia. Les solicito que vayan apagando sus videos y sus celulares a medida que puedan, para que sea más fluida la comunicación entre nosotros y salga mejor la conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que se van sumando a esta conferencia. Les solicitamos que, bueno, a medida que vayan sumándose, vayan apagando sus audios y sus videos para poder tener una mejor experiencia. En pocos minutos vamos a comenzar la conferencia. Les quiero recordar a los que ya están sumados a este encuentro que las consultas van a ser casi todas al final. De cualquier modo, si hay algún punto en particular que deban hacer una consulta, se va a hacer todo mediante el chat del sistema, ¿sí? Mientras tanto, vamos apagando los audios y vamos apagando los videos para poder tener una mejor experiencia de conexión. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre del Colegio Universitario IES y del Diario Comercio y Justicia, les damos la bienvenida al cuarto encuentro del ciclo de conferencias Desafíos y oportunidades en tiempos de coronavirus. Como organizaciones responsables y comprometidas con la sociedad, y para dar algunas respuestas a la incertidumbre que nos plantea el COVID-19, fue que nos planteamos realizar este ciclo que busca aportar herramientas para comprender la coyuntura. Los invitamos a participar de este encuentro manteniendo sus audios y cámaras apagados para mantener una mejor experiencia, para tener una mejor experiencia y fluidez en la transmisión. Las consultas, como ya fuimos diciendo, a medida que se van sumando, se harán al finalizar de la presentación a través del chat de Zoom. Ahora doy paso a la periodista Silvina Basterrechea, de la sección Justicia del diario Comercio y Justicia, quien será la encargada de presentar al disertante de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias Fabián, buenas tardes a todos. En nombre de Comercio y Justicia, quiero agradecerles que se hayan interesado en participar en esta charla que vamos a realizar en el marco del ciclo de conferencias virtuales y gratuitas que hemos organizado con nuestros amigos del Colegio Universitario IES. Es un placer ser hoy la encargada de presentarles a nuestro disertante, al doctor Carlos Molina Sandoval, quien ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación para esta charla. Como todos saben, Carlos Molina Sandoval es un prestigioso jurista con un amplio y extenso currículum vitae. Solo a los efectos de presentación vamos a decir que el doctor Carlos Molina Sandoval es, por supuesto, abogado, doctor en Derecho, máster en Derecho Empresario, profesor de Derecho Comercial y de Derecho Privado, director de la Sala de Derecho Comercial del Colegio de Abogados. Es investigador categorizado y además es autor de numerosas publicaciones jurídicas. Como les decía Fabián, les vamos a pedir que todos silencien sus micrófonos y todas las dudas que surjan a lo largo de esta charla lo viabilicen a través de esta plataforma. Voy a dar entonces el paso al doctor Carlos Molina Sandoval para que comience su disertación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Silvina por la presentación, Fabián, el Colegio Universitario y Comercio y Justicia por la invitación.
Espero que se escuche con nitidez lo que estoy hablando. Y la idea de esta jornada de derecho está vinculada a trabajar temas de contratos, de responsabilidad civil derivado del contrato y de la cuestión vinculado con las pautas contractuales. Se nos viene un escenario de crisis y entonces tenemos que, como operadores jurídicos, estar preparados para tener en claro, digamos, algunas situaciones y poder analizar estas cuestiones. La verdad que cuando me toca a veces escuchar una conferencia, sobre todo sobre estos temas de coronavirus, me parece que no tiene sentido que expliquemos la emergencia y estas cuestiones. Digamos, como decía, argentinos a los hechos. Sugiero directamente, atento que es limitado el tiempo, tratar de ya comenzar con los temas importantes contractuales y poder, digamos, no robarle tiempo con aspectos generales de coronavirus, la pandemia y la situación. Entonces, la cuestión, digamos, puntual en lo que tiene que ver con el coronavirus, tiene que ver con el coronavirus produce una emergencia sanitaria y esta emergencia sanitaria generó un aislamiento, el ASPO, un aislamiento preventivo obligatorio, que impidió a muchas personas poder ejercer sus derechos de una manera adecuada. Entonces tenemos una limitación que todos como ciudadanos las hemos vivido en este tipo anterior y, por supuesto, hoy con limitaciones, por ejemplo, la obra privada en Córdoba Capital todavía no se puede desarrollar, los tribunales no pueden operar y abogados y otras profesiones han tenido algunas actividades en ese sentido. Entonces, tenemos el carácter pandémico que la Organización Mundial de la Salud le dio, creo que nadie discute eso, y esto, ¿por qué lo digo? Porque desde el punto de vista de la prueba de esta cuestión es un hecho notorio, o sea, es un hecho que no requiere acreditación de esta situación o de esta peste que, digamos, aplica a la humanidad. Existe, digamos, un aislamiento, un ASPO, que fue decretado por el Poder Ejecutivo en virtud de cuestiones sanitarias y que impiden esta cuarentena que ha sido bastante larga en Argentina. Y existe, por supuesto, una restricción a libertades básicas, a la libertad de circular, a la libertad de trabajar, a la libertad de realizar actividades, sumado a estas cuestiones. No hubo un estadio de sitio, pero sí hay una prohibición de realizar estas actividades. Entonces, cuando analizamos esta cuestión, tenemos que analizar lo que se llama la protección constitucional del contrato. La Corte desde antaño ha dicho que los contratos son propiedad, se interpretan dentro de la visión del artículo 14 y por ende tienen esa misma tutela. Ahora bien, pese a esta situación, también es jurisprudencia uniforme en la Corte que cuando hay emergencia, la matriz contractual suele tener algunas situaciones. Entonces, muchas veces, como lo hemos visto en algunas crisis, esta situación se analiza desde un enfoque distinto. ¿Qué quiero decir? La prohibición de inicios de desalojo, la prohibición de juicios ejecutivos, la prohibición, la suspensión de las ejecuciones, pedido de quiebra, etcétera, se han visto en las distintas crisis argentinas. Argentina tiene una triste experiencia en crisis y la Corte ha validado estas limitaciones al contrato. ¿Cuáles son las reglas que hoy regimos y sobre las cuales tenemos que trabajar esta cuestión? El pacta sunt servanda como el valor de la palabra empeñada, como el valor vinculante del contrato, que es válido salvo circunstancias excepcionales. Entonces, la primera regla interpretativa es, tenemos que estar a lo que escribimos. Pero, por supuesto, tenemos este matiz que ha permitido, digamos, solidarizar el derecho contractual, que es el rebus sic stantibus, que permite, según las circunstancias, poder moderar ese incumplimiento. Entonces, esta posibilidad de modificar las bases contractuales en función de un equilibrio contractual, en función de algunas pautas, permite analizar, digamos, algunas variantes a las respuestas que da. Entonces, desde el punto de vista jurídico, los operadores tenemos que analizar muy bien el contexto jurídico de cada contrato. Y cuando hablo de contexto, hablo de condiciones de tiempo, modo, lugar, qué tipo de prestación, cómo se ejerce, por supuesto todo a la luz de la buena fe. No es lo mismo un contrato de consumo, un contrato paritario o un contrato de larga duración. En todo rige la buena fe,
pero por supuesto en el de larga duración establece una pauta de renegociación y se establecen algunas cuestiones. Y aún en un contrato paritario, hoy en esta situación, lo que debe regir en cualquier contrato es la interpretación de buena fe. ¿Por qué digo esto? Porque los operadores jurídicos tenemos que analizar cada caso, y aún en casos que uno los lee en los códigos o en los distintos textos legales como claros, no suelen ser muy claros. Y pongo un ejemplo en donde hace un tiempo me hicieron una consulta con respecto a una locación comercial en un local que tenía que realizar sus actividades en el centro. Muchos de ustedes pueden tener locales, pueden alquilar oficinas, o pueden tener clientes que operen en un shopping, en distintos lugares, y aparece la situación. Che, yo no puedo utilizar la cosa porque hay una porque hay una prohibición de trabajar, no puedo usar la cosa, ¿debo pagar el alquiler? La respuesta inicial era, si no la puedo pagar por una cuestión que es un caso fortuito, pandemia, y un ASPO, que es un DNU, que dictó un aislamiento, ergo no tengo que pagarlo. Pero a poco que uno analice las circunstancias, aparece que el lugar donde está la cosa, digamos, se utiliza para guardar archivos, para tener mercadería, para poder utilizar las bases donde se usan las computadoras, los servers, en fin, a veces ir alguna vez durante la semana para poder realizar una diligencia. Y a partir de ahí aparecen los contextos en donde una norma muy clara como el Código Civil podría no dar una respuesta adecuada. Entonces siempre hay que tener una visión razonable, una visión ética que permita interpretar adecuadamente estos contratos. Entonces, esta solución es la que permite dar respuestas que finalmente van a terminar validadas en la jurisprudencia. Y de hecho, en la teoría del esfuerzo compartido es una teoría que no tiene andamiaje legal más allá de justificativos éticos, y sin embargo tuvo mucha aceptación en la posibilidad de equilibrar estas posibilidades de prestaciones entre las partes. Entonces, nosotros como operadores jurídicos somos los primeros jueces del caso y somos los que tenemos que desarrollar esta situación según el caso. Gabriela, según el caso. La regla, digamos, sería de acuerdo a cómo se utilice, de qué manera, si yo tengo stock guardado, si puedo pagar una parte del alquiler y distintas pautas. Entonces, esto que pareciera, digamos, que en el derecho argentino, a partir de la reforma del Código Civil y Comercial del 2015, digamos, preparado en el 2012, tiene algunas situaciones y que prevé muchos estos remedios como la teoría de la imprevisión, la frustración del fin del contrato, la tutela preventiva del contrato o algunas otras cuestiones, tiene, digamos, matices muy distintos. ¿Qué significa? Por ejemplo, la Convención de Viena, que tiene una visión internacional, permite excusar la ejecución de una prestación cuando este impedimento de la prestación se debe a algo que no pudo controlar. O inclusive los principios de unidad, los principios modernos del derecho europeo de los contratos, también establecen algunas pautas de imprevisión contractual y lo contemplan de una manera amplia. Entonces es muy importante a la hora de poder resolver esta situación entender esta permisión. No es el derecho argentino el único ordenamiento a nivel mundial que prevé estas soluciones. No solo porque en la década del 60, o en la década del 70 más bien, se incorporaron a través de fuentes francesas, sino porque aún hoy, digamos, muchas de estas cuestiones están planteadas. Hace un mes me tocó dar un seminario contractual con 5 expositores a nivel mundial, Italia, Brasil, etcétera, y en estos casos se dio, digamos, la posibilidad de que las herramientas que yo proponía para resultar aplicables eran muy parecidas a las italianas, había alguna cuestión vinculada con la imposibilidad de cumplir del derecho brasilero y el peruano trabajando con la teoría de la previsión, por lo cual vemos las herramientas que sustentan la previsión del contrato podrían establecer. Lo primero que uno tiende a pensar, y en esto hay alguna parte de la respuesta del caso fortuito del 1203 en el tema alquiler, es el caso fortuito extingue la obligación, el caso fortuito justifica el incumplimiento y el caso fortuito permite excusarla. Lo primero es que el caso fortuito tiene un doble enfoque. Uno es el caso fortuito como la ruptura del nexo causal nexo de causalidad en la responsabilidad civil, y otra es el caso fortuito como aquella situación imprevisible, ajena, etcétera, que impacta en la relación
a los efectos de poder, digamos, desarrollar o impedir la prestación. Entonces, para poder analizar el caso fortuito, no alcanza con decir que una peste o el coronavirus es un caso fortuito, Gabriela, el coronavirus es un caso fortuito, sino que ese caso fortuito, ¿cómo impacta en una obligación contexta? Y acá viene la cuestión de si debo o no pagar el alquiler. Por supuesto que la negociación es la mejor solución, y si no hay una negociación posible, serán los tribunales que deberán resolver esta situación. En 1203 establece un mecanismo dual: o rescindo el contrato o, digamos, suspendo el pago de la prestación. Lo que yo estoy diciendo es que esta previsión blanco-negro, en contextos como los actuales, en donde se permite la utilización, podrían dar enfoques distintos. Más aún, podría ocurrir que yo haya pagado por adelantado el alquiler, pero después del 20 de marzo no lo pude pagar, con lo cual se generó también una obligación de restituir un precio que no se pudo hacer. Entonces, todo esto tiene determinados matices según cada situación. De hecho, si vamos a un caso típico en la jurisprudencia, fue un caso de un shopping que, digamos, en donde se había prometido, digamos, la posibilidad de utilizarlo, y el shopping nunca pudo abrir sus puertas, y la gente que había alquilado, digamos, esta situación, no podía, digamos, prestar, digamos, poder ofrecer sus productos dentro de estos locales comerciales, y se había entendido en este caso que se había frustrado la finalidad del contrato. Esta finalidad que estaba vinculada ¿con qué? Con la prestación de un comercio o estas cuestiones. El de nuevo no es un caso fortuito, pero tiene las mismas matices. Estamos hablando que es un hecho del príncipe, donde el legislador, en función de esta cuestión pandémica, establece ciertas imposibilidades. Quiero abarcar dos cuestiones. Digamos, analizar si el contrato es un contrato nacional o un contrato internacional, porque de acuerdo a cuál sea el lugar de cumplimiento, lo que hayan pactado las partes, el ámbito de aplicación que voy a tener va a variar. Entonces es muy importante en cualquier contrato, pensemos en un contrato de distribución internacional, algún contrato, digamos, de provisión de mercadería, entender cuál es el derecho aplicable, para en función de eso determinar si lo que yo debo aplicar es derecho nacional o derecho extranjero. Pero todo lo que estamos viendo se nos cae, digamos, en lo que es el caso fortuito. Porque, como bien sabemos, la imposibilidad de cumplir, digamos, esta situación puede determinar la extinción de la obligación. Y aquí aparece una primera cuestión, que es la imposibilidad de cumplimiento de prestación, temporario o definitivo, puede determinar, digamos, la extinción sin culpa, perdón, sin responsabilidad de las partes. Entonces, hay que analizar en esa situación cómo se dan esa situación. Como vimos, el caso del shopping es un ejemplo. Pensemos también, por ejemplo, en el derecho peruano, cuando me tocó intervenir, estaban discutiendo el tema de los colegios porque, digamos, en general la prestación que se le daba a los alumnos no incluía un montón de prestaciones, entonces está discutiendo el pago de la mitad de una cuota. Digamos, también en lo que tiene que ver con los viajes al exterior y, por supuesto, el tema de los hoteles, digamos, cómo se cumple, de qué manera. Entonces, lo que yo quiero decir es, en algunos casos, digamos, yo podría dar extinguida por la obligación, devolviendo la suma de dinero en el caso de algún viaje al exterior. No quiero irme del eje porque si no voy a perder el eje, sin perjuicio de que vayamos haciendo las preguntas y después voy a ir retomando las preguntas para poder avanzar con esta cuestión. Entonces, si vemos esto, engasta en el 1730. Casos fortuitos, un incendio, digamos, caso fortuito, alguna tormenta, algún tornado, algún maremoto y, por supuesto, alguna peste. Guerras, estos son los casos habituales en donde, digamos, se da la situación y en donde se ha generado, digamos, supuestos invocados como caso fortuito. Para que haya caso fortuito tiene que ser algo imprevisible e inevitable. Cuando hablo de que sea imprevisible, tiene que ser objetivamente imprevisible. O sea, está claro que yo no voy a entender que un incendio se puede causar. De hecho, hay aseguradoras que plantean el incendio. Pero el acaecimiento de un incendio es algo ajeno a mi parte que me impide a lo mejor cumplir una prestación. Entonces, para que haya caso fortuito en los términos que estamos viendo, el hecho tiene que ser objetivamente imprevisible, tiene que ser inevitable en un sentido razonable, en lo que tiene que ver con economía y esfuerzos, tiene que ser ajeno a las partes. Esto significa que las partes, digamos, no pueden haber influido causalmente con
la situación. O sea, yo no tengo que haber sido culpable del desarrollo de este caso fortuito, creo que ninguno de nosotros podría hacerlo, y debe ser posterior a la relación que nosotros nos motivamos. Con lo cual, si yo celebrara un contrato luego del 20 de marzo, digamos, no podría yo aducir de que esto es un caso fortuito porque yo ya sabía que se había dado esta previsión de la pandemia, la imposibilidad de trabajar y muchas otras cuestiones a los efectos de poder, digamos, desarrollar. También hay que tener claro que el caso fortuito en los distintos ordenamientos tiene enfoques distintos. Por supuesto, el caso fortuito en materia societaria tiene un enfoque, en materia fiscal, penal, inclusive, como recién decía, en materia laboral tiene algunos enfoques distintos. Pero lo importante a tener en claro es este eje que implica donde no se puede cumplir con un contrato, con una prestación obligatoria en función de un hecho ajeno. Por supuesto que hay un montón de situaciones, como por ejemplo las prestaciones dinerarias. Si yo debo plata en función de un contrato de mutuo o algún contrato inclusive de alguna otra prestación, ¿debo restituirla? ¿O este caso fortuito pandémico que no me permite trabajar es suficiente para poder defenderme y no cumplir? Está claro que desde el punto de vista teórico la respuesta natural es no, la prestación de dinero no hace que sea imposible, a pesar de que yo no puedo ir a llevar el dinero de manera concreta al domicilio del deudor. Tengo mecanismos de buena fe alternativo como transferencias bancarias, etcétera, para poder cumplir con una obligación dineraria que no tiene que ver con el caso fortuito. Pero más allá de eso, esto tiene, digamos, un impacto. Entonces, cuando uno analiza la situación, lo que quiero decir es, esto no es un justificativo por lo menos suficiente para no poder cumplir con la obligación dineraria, debo cumplirla, sin perjuicio de que, según los casos, se pueden establecer alguna situación. Digamos, y uno piensa, bueno, pero esto es solamente el derecho continental europeo. No, en el derecho americano, digamos, las partes pueden pactar la cláusula hardship, que impide que justamente esto, poder pactar estas situaciones sobrevinientes, que inclusive cuando yo pacto esta cláusula, no necesariamente tienen que ser tan imprevisibles como son en el derecho continental europeo, o inclusive las reglas generales de la República de China han pactado, digamos, el caso fortuito como una situación de extinción de las obligaciones. Entonces, cuando uno piensa estas situaciones, aparecen algunas preguntas. ¿El COVID importa el caso fortuito? Sí, claro. Obviamente, el caso fortuito según cada obligación, según cada responsabilidad y según cada imputación. ¿Quién prueba el caso fortuito? Por supuesto que el demandado. Si yo soy el que invoco este caso fortuito, yo debo probarlo. En el caso del hecho del príncipe, que puede ser este DNU que me impide trabajar, acreditando una fotocopia del boletín oficial, o inclusive todo lo que se establece en los medios, el COE y la distinta información, casi que se prueba por sí mismo. Inclusive, tratándose de legislación, el derecho se presume conocido y el juez podría entender que no es menester acreditar esta situación. Pero inclusive determinados casos en donde pueda ser discutible este derecho a trabajar o si estoy incluido o no por el tipo de actividad que realizo, digamos, podrían regir las cargas probatorias dinámicas. Si bien en materia de responsabilidad se entiende que las cargas probatorias dinámicas solamente se aplican para factores de atribución y la prueba de otros hechos, para mí también en la cuestión del nexo de causalidad o aún en ciertos matices del caso fortuito se podrían acreditar de esa manera. Obviamente que el caso fortuito, como cualquier cosa en la vida, digamos, se puede renunciar. Entonces las partes podrían pactar, digamos, que renuncian. Hasta hace no mucho era muy común ver en contratos la renuncia de la teoría de la imprevisión. Me pasaba que yo las incluía y de a poquito, cuando uno empezaba a ver los contratos, se dejaba de usar. Y hoy, si uno analiza la mayoría de los contratos, no es tan común ver, digamos, cláusulas de renuncia a teoría de imprevisión, salvo casos, por supuesto, muy importantes. En general, aún en contratos de locación o estas cuestiones, no se establecían estas situaciones. Está claro que el caso fortuito no se puede invocar estando en mora. Si el deudor ya está en mora, no puede establecerse de esa manera. Y por supuesto, por una cuestión ética, tiene que comunicarse de manera inmediata. Obviamente que en materia de consumo, la renuncia al caso fortuito o la renuncia a estas situaciones tienen matices distintos porque el 37 de la Ley de Defensa del Consumidor y las pautas incorporadas en el Código Civil, digamos, establecen
ciertos matices a los efectos de poder analizar esta situación. Pero lo cierto es que, salvo que se entienda que sea abusiva, digamos, las partes pueden, digamos, renunciar de esta manera. Tiene que producirse una desnaturalización de la situación, pero no necesariamente en esta cuestión donde yo renuncio a un caso fortuito o a una teoría de previsión, se puede entender en todos los contextos de manera abusiva. No es la cláusula en sí la abusiva, sino la ejecución de esa cláusula. En fin, digamos, tienen algunas cuestiones. Pero aquí, digamos, teniendo en cuenta un poco la visión, digamos, del caso fortuito y del coronavirus como que impone esa situación, sí, claro, en un contrato paritario no hay ninguna duda de que pueda ser renunciable. Pero aún en los contratos de consumo, digamos, no hay que ser tampoco automáticos para decir que en toda renuncia a una imprevisión o a un caso fortuito se tiene que dar, digamos, de esa manera. No necesariamente la parte dominante que establece esta renuncia al caso fortuito debe asumir las consecuencias, debe ser los contextos. Si el consumidor lo único que tiene que hacer es recuperar su prestación y esto no le genera, digamos, imposibilidad, que, digamos, el perjuicio podría no ser tan grave. Pero bueno, obviamente que en el contrato entre empresas, paritarios, o en los cuales la negociación es clara, sí que hay posibilidad de renuncia. Ahora bien, dentro de la imposibilidad de cumplimiento, por supuesto que hay imposibilidades definitivas e imposibilidades temporarias. Yo cuando apareció el coronavirus, por lo menos yo tuve noticia en los primeros días de febrero o los últimos días de enero, nadie pensaba que iba a haber una cuarentena. De hecho, uno, digamos, ni siquiera se imaginó haber vivido estos 60, 70 días de cuarentena de la manera que lo hicimos. Entonces, lo importante de tener en cuenta es la imposibilidad. Si la imposibilidad es definitiva, está claro que se permite la extinción del contrato sin responsabilidad. O sea, cuando yo determino que ya no puedo cumplir con la obligación de manera definitiva, se entiende que se extingue la obligación sin responsabilidad. Pensemos en algún viaje que estaba programado de una manera específica, pensemos en alguna fiesta de graduación en donde se estaba planteado, o una fiesta de 15 en donde aún ahí no se permiten las reuniones. Bueno, en ese caso, y más allá que pueda haber un consumidor, esto extingue la obligación y, digamos, el empresario o el cocontratante tiene que restituir el dinero sin daños, no tiene ninguna responsabilidad en ese sentido. Por supuesto que, no tiene que estar en mora y tiene que haberse dado por esta situación totalmente ajena en donde se impiden las reuniones, etc. Inclusive cuando uno analiza, dice, bueno, pero lo podría realizar a lo mejor en septiembre. Bueno, una fiesta de 15 a lo mejor no es lo mismo, el tiempo coyuntural, las circunstancias, la seguridad. Yo estaba, antes de empezar la pandemia, saqué un libro de Derecho de Daños con la editorial Murabi, donde, digamos, mi intención era hacer una presentación del libro en términos con amigos, clientes, familia, etc. Por supuesto que tuve que suspender, habíamos contratado un músico, etc. Tuve que suspenderlo, y esto no generó ni responsabilidad para el músico, ni responsabilidad para nadie, y quizás, digamos, aún en septiembre no esté habilitado para poder realizarlo. Entonces, si esta imposibilidad se mantiene temporaria, lo que se produce es la suspensión del contrato y no la interrupción. Pero por supuesto, se produce la suspensión en la medida que el plazo no sea considerado esencial. ¿Qué significa? Si el plazo es considerado esencial, acá ya la imposibilidad se transforma, en lugar de ser temporaria, definitiva, y se produce la extinción del contrato. Voy a ver algunas preguntas para después continuar con algunas cuestiones vinculadas con la imposibilidad material. Pablo Camisazo dice, ¿debería el locador notificar fehacientemente al locador que se ve afectado por el DNU y normativa y notificar lo que hará uso de la opción? Claramente que por una cuestión de buena fe, aunque el artículo no lo dice de manera expresa, la buena fe así lo impone. Inclusive, al ser un contrato, digamos, que tiene una duración, quizás se establece el margen de no solamente notificarlo, sino negociar esta situación de buena fe. Si un contrato por un evento se devuelve la seña del evento, por más que haya una cláusula que mencione que no se devuelve la misma, bueno, ahí podemos entrar si hay una cuestión de consumo o una cuestión. En mi opinión, acá yo no puedo hacerme cargo de una cuestión. No es que por mala voluntad de la persona que realizaba la fiesta, porque inclusive no la pudo hacer, hubo
una tragedia familiar y no se hizo, yo la devuelvo. Pero acá hay una cuestión ajena a las partes, con lo cual, en mi opinión, se debería devolver esa seña pactada, que, digamos, es sin responsabilidad para ambas partes. Ahora bien, inclusive hay algunos casos jurisprudenciales en donde la no realización de la boda, porque se pelearon los novios algunos días antes, se había establecido como un caso fortuito que no había sido establecido. Tengo mis dudas en este caso, pero hay casos jurisprudenciales en donde se ha establecido esta situación. Claramente, los viajes de egresados están en una situación parecida a la fiesta de 15 y las empresas de turismo deberán devolver, si es que están en condiciones de devolverlo, y si no, se deberán concursar y, digamos, pagarle a todos en moneda de concurso. Pero si la persona está impónea, o sea, no está en cesación de pago, deberá, digamos, devolver la suma recibida porque la prestación no se va a realizar y a lo mejor la imposibilidad que no se realice en este tiempo pueda entenderse como definitiva. Si ha renunciado a tener previsión, se podría invocar una nula esta cláusula, el cambio de contexto extraordinario. Está claro que, digamos, los contratos, cuando aparecen, es donde se analiza la verdadera, digamos, abusividad del costo. Hay muchas cláusulas que no son abusivas, salvo en los ciertos contextos que se establecen. Lo mismo en el pasaje aéreo, que no se puede utilizar. O sea, en general, las aerolíneas, por una cuestión de buena fe, están reprogramando las fechas, y si ese viaje es válido por las condiciones sean, no es lo mismo que yo me vaya a viajar porque me iba a la graduación de mi mejor amigo, que si es un viaje de placer que lo puedo hacer ahora o en cierto tiempo. Bueno, lo mismo los temas de contratos de gimnasio, Flor 2008, bueno, o la cancha, digamos, yo me inscribí en el cancha, compré el pack por 6 meses, fui a algunos partidos y después dejé de ir. Bueno, probablemente se establezcan algunas compensaciones, pero de lo que es cierto, digamos, se debe extinguir el contrato con un acuerdo de restitución en función de lo que se haya utilizado. Está claro que sería injusto, si yo pagué todo el año, digamos que no se me restituye la parte proporcional que yo no he utilizado. Bueno, en el tema de los créditos UVA, el tema de la reeducación o readecuación de la tasa de interés está primero en el DNU 320 o 319, donde expresamente se establece esta situación, donde se suspende y se produce la renegociación, pero la teoría y la previsión tiene que ver con algunos enfoques que ya vamos a ver al final de la charla, algunas cuestiones. Los contratos de compraventa se celebraban en dólares, bueno, eso ya lo vamos a ver al final, porque hoy no es una cuestión pandémica, sino una cuestión de el desdoble cambiario, que hoy es escandaloso. Hoy hay un desdoble de casi un 80 y pico % de la disparidad cambiaria, y lo que deberíamos evaluar es si puede aplicarse una teoría de previsión en función de un dólar que a fines del año pasado estaba entre 70 pesos y hoy está en casi 140 pesos en algunos, 120 según la situación. Pero bien, la frustración del fin de contrato ya la vamos a explicar. Bueno, contrato dictado para locaciones me existe en el artículo 4 y difiere solamente, sí, claramente que hay una disparidad entre los locadores y los bancos, porque a los bancos se les permite renegociar con intereses y en los locadores es sin intereses. Por supuesto que, digamos, inclusive esto es un adelantamiento masivo de tomar un anticipo. Me parece que hasta que fue prematuro estos DNU a los efectos de tomarla. Bueno, en fin, hay muchas preguntas y quiero avanzar con ya después voy a seguir con algunas preguntas. El gimnasio, si se presenta en quiebra a raíz del COVID, digamos, primero no es el COVID, sino la imposibilidad de hacer gimnasia por el ASPO. Pero si se pagaron todos los clientes y él se presenta en quiebra, los clientes deberán ir con su cupón de pago y decir, señor juez, devuélvame la parte proporcional que yo pagué. Bueno, si no me lo devuelve, me cobraré con los activos, se subastarán esos activos, que lo haré a prorrata. Ahora bien, la imposibilidad material de cumplimiento, esta imposibilidad física de cumplir con la obligación, se prevé en casi todos los códigos mundiales. Si uno analiza los distintos códigos del mundo, el código portugués, el código español, peruano, los principios de Eduard, y muchas cuestiones, y lo que tiene que ver también la resolución por el caso fortuito, también se aplica en el derecho francés, Luxemburgo, etc. En general, en el derecho continental europeo, muchas de estas cuestiones que estamos analizando se aplican de manera general. Hay un caso muy interesante
de la jurisprudencia inglesa, que es el caso Taylor versus Caldwell, en el cual, digamos, se produce una interpretación del caso fortuito que está vinculado con un incendio. El señor, digamos, Taylor había contratado un alquiler, básicamente era un music hall, una especie de lugar para que una banda pudiera poner música. El dueño era Caldwell y se lo alquiló por 4 días consecutivos para que hubiera algunas cuestiones. Pensemos en un Lollapalooza, donde se contrata por un determinado tiempo. Por supuesto que hasta ahora el Lollapalooza no ha suspendido, se sigue promocionando, pero veremos cómo se da en esa cuestión. La cuestión es que 2 días antes de la primera función se produce un incendio y el teatro se quema. Y entonces Taylor demandó a Caldwell por los daños y perjuicio porque, digamos, Taylor había perdido un montón de dinero porque no se pudieron realizar los espectáculos. El tribunal rechazó la demanda y lo eximió al dueño del teatro por los daños y perjuicios, arguyendo que no había tenido negligencia y que se había extinguido el contrato por imposibilidad de la realización de esta situación. Con lo cual vemos que acá, en este caso, en esta jurisprudencia inglesa, que es de hace mucho tiempo, 1863, ya se había dado el caso fortuito como un caso en el common law. Por ejemplo, en la jurisprudencia americana aparece un caso que es Bunge Corp versus Recker del año 85, en donde se había comprado soja. Entonces, se produjo un incendio en el campo donde él tenía la soja y se invocó un caso fortuito aduciendo que el incendio que se había producido en el campo le había producido la pérdida de la soja y por ende no iba a poder cumplir. Bueno, ¿qué dijo en este caso? Era un poco lo que habíamos dicho al principio, la soja es fungible. Y yo no me comprometí a entregar una soja determinada de un determinado campo, sino que me comprometí a entregar 10.000 toneladas de sojas, sea que la cumpla yo o hay una prestación por un tercero, pero yo me obligué a celebrar esta situación. Por eso es distinto este caso, el de Bunge, del de Howell versus Copland de 1873, en donde se habían vendido 200 hectáreas de papa en un lugar determinado. Entonces yo en el contrato había establecido puntualmente que las papas se iban a realizar en ese sentido. Después se produjo una inundación y las papas no pudieron cultivarse de manera adecuada. En este caso, la Cámara de los Lores en Inglaterra dijo que había, digamos, una imposibilidad de cumplir, que era ajena a la culpa, que había caso fortuito y que no debía entregar esas 200 hectáreas de papa que no se habían cultivado por culpa de la invasión. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún en el derecho angloamericano, las cuestiones vinculadas con el cumplimiento, la fuerza mayor y la imposibilidad sobrevenida de este cumplimiento tiene algunas regulaciones y muchos de estos casos que estamos viendo se podrían haber regulado de manera similar en el derecho continental europeo o en el derecho argentino. Está claro que si analizamos uno de los enfoques es la excesiva onerosidad sobreviniente, o lo que todos ustedes han hablado de es la teoría de la imprevisión. Entonces, ahora vamos a ver que en 1091 recepta lo que históricamente incorporaba en 1098 el Código Civil anterior y regula expresamente esta teoría. Ahora vamos a analizar si hay excesiva onerosidad sobreviniente en las obligaciones según el caso. Pero voy a ver algunas preguntas. María Eugenia. No llegué a firmar renovación de contrato por caso de lamento, pero habíamos fijado precio. Pero me quedé sin plata para pagar el alquiler de mi casa. El monte que tengo que pagar es el pactado, aunque no firme el contrato, se entiende que tengo que pagar el monte del contrato anterior si es que no llega. Es importante, Pablo, ver el momento en el cual no se produjo la renovación, porque si el vencimiento ocurrió con posterioridad al 20 de marzo, que es cuando tiene vigencia estos DNU, en principio, digamos, los contratos se entienden tácitamente prorrogados. Entonces no se produce la extinción y tampoco, por supuesto, están suspendidos los desalojos y los cobros de alquileres. Entonces lo que hay que determinar es en qué momento se había pactado y, por supuesto, en esta situación. Si no se pactó, el contrato se tiene que continuar más allá de la renegociación que se puede ocurrir por la diferencia que se generaría. Inclusive las fianzas en estos contratos de locación también se mantienen vigentes pese a que la
fiador tuvo en claro un plazo contractual distinto. María Eugenia Goyo, en caso de imposibilidad de uso de locales comerciales, el locatario notifique el uso de la opción de resolver el contrato. En realidad no es una resolución, sino una rescisión. ¿Qué sucede con las prestaciones de vía hasta entonces? No, en principio, las prestaciones de vía hasta entonces las tiene que pagar, salvo que uno opte por la extinción del contrato. Si uno no lo comunica, digamos, no puede hacerse cargo el otro de la decisión que puede tener. Es opción del locatario y no del locador el ejercicio de esta situación. Gladys, salón de fiestas que serán las últimas funciones. Si el propietario quiere recibir el contrato que se paga una multa por extinción, debo emplazar para que reciba el caso contrario. La verdad que no lo entiendo mucho el caso en lo puntual. Alejandro, total ocasión venció en febrero, se acordó renovación, estaba firmado por el locador, le tenía que hacerlo firmar por el garante. Ahora se agarra de que no está firmado. No, si no está firmado por el garante y está firmado por el locador y el locatario, está válido, está vigente ese contrato. La fianza es un contrato accesorio que tiene algún valor. El DNU suspende el desalojo por falta de pago, pero no puede darse desalojo por pago de impuestos, por más que el lanzamiento sea en octubre. Sí, claro, digamos, el desalojo por falta de pago de impuestos puede integrar, y en lógica integra este combo de no pago. Bueno, y si no lo trajo al contrato Alejandro, y, digamos, es una cuestión de prueba, de acreditar si ese contrato existió y lo tiene. Pero bueno, ya la cuestión es complicada. Quiero hablar de la excesiva onerosidad sobreviniente. Acá estamos hablando fundamentalmente de un contrato conmutativo, o sea, un contrato entre las partes tienen prestaciones recíprocas pendientes, y en donde hay una ejecución diferida o en un contrato con ciertos vicios de permanencia. Pensemos en una compraventa financiada o pensemos en algunas prestaciones inclusive de consumo, en donde yo, digamos tengo que cumplir con una prestación y la otra parte tiene que cumplir con la otra. Puede ocurrir que en función del caso fortuito o de circunstancias extraordinarias o de cuestiones que se alteren las situaciones que tuvimos en claro a la hora de celebrar el contrato. O sea, se afecte el sinalagma contractual. Entonces, cuando una de las partes se produce excesivamente onerosa, se puede, digamos, readecuar la prestación. Esto que habla de la teoría de la imprevisión se aplica en Latinoamérica en casi todos los códigos. Estoy hablando de Bolivia, Perú, Paraguay, Brasil, inclusive Italia, en fin. Pero, por ejemplo, Chile y Uruguay no han aceptado todavía la teoría de la onerosidad sobreviniente, más allá que tienen algunas pautas para poder aplicarlos. Teniendo en cuenta estos, cuando una de las prestaciones se torna excesivamente soberana, pero no es el coronavirus el que va a tomar excesivamente, sino eventualmente la inflación o la devaluación o el menor valor que tiene la moneda o el dólar que genera alguna situación. Entonces, si lo pensamos, Argentina siempre tuvo fragilidad cambiaria. En Argentina, pensando de las distintas crisis que hubieron, tenemos la crisis del 75 y el Rodrigazo, en donde hubo una devaluación de un 150% en relación con el dólar, se subió en promedio un 100% todos los servicios públicos, los combustibles subieron un 180%, los salarios aumentaron un 80%, y ahí en general se había justificado algunos casos. O la tablita de Martínez-Oz, en donde el dólar subió un 275%, o inclusive a mí me tocó vivirla cuando me acuerdo, era chico, tenía 15 años, me quería comprar un jean y a la mañana valía un precio y a la tarde valía otra. De hecho, un jean a la mañana costaba 4 pesos, a la tarde costaba 43 y a la noche costaba 55 australes. O sea, había una diferencia muy importante. Entonces, era una inflación casi horaria que se daba en ese contexto. O lo mismo lo que pasó en el 2002 con las leyes 25.563, 25.589, 25.561, donde se produjo la finalidad de la especificación y donde yo haya depositado pesos no me iban a devolver, donde yo haya puesto dólares no me iban a devolver dólares, sino que me iban a devolver pesos, y con el dólar pasó a valer primero un 40% más, 1.40, y después a 4 pesos llegó, después bajó 3.40 y terminó
en valores. Pero se hablaba que en ese diciembre el dólar iba a llegar a 10 pesos, hoy está, digamos, bastante más caro. Entonces, en esos contextos sí la teoría de la imprevisión era clara. Ahora bien, hoy en día esta circunstancia ha variado. Entonces, ¿en qué casos se podría dar? Si yo me obligo a una prestación de alcohol y el alcohol haya subido, excepción hecha de todo lo que tiene que ver con la ley de abastecimiento del Estado, el alcohol subió. O me pasó en un caso puntual donde los barbijos valían 4 pesos y hoy los barbijos se vendían a 40 pesos. Estamos hablando de los barbijos quirúrgicos, donde el proveedor ya no los vende a 4, sino los vende a 40. O lo mismo con ciertas circunstancias. Como dice, la devaluación desde mayo del 2018 a hoy es del 300%, eso es claro, y aún desde diciembre o desde noviembre, en donde se aceptó el nuevo gobierno, varía, digamos, casi en un 100%. Entonces hoy, digamos, sería dubitativo en entender que una obligación en dólares justifica una teoría de la imprevisión. Estoy hablando de aquella cláusula en donde yo me obligo a pagar en dólares, nada más que en dólares y solo en dólares. Porque acá entramos en otra cuestión que también hemos anticipado, que es cuando yo me obligo en moneda extranjera, si yo puedo renunciar al 865 y esto establecer que en lugar de darme dólares, me van a dar dólares al valor de cotización oficial, BNA, que está a 68 pesos, tipo vendedor. Entonces, en esta situación, primero, para mí es renunciable. Las partes pueden pactar eso. Si bien al principio alguna jurisprudencia entendía que era de orden público por una cuestión monetaria, se entendió aceptar que era razonable entender que esta obligación se debía pagar en dólares billete. ¿Sí? Obviamente, que si yo pacté dólares billete y no puse nada, lo puedo cancelar en pesos y en ese caso no va a haber teoría de imprevisión que valga. O sea, la teoría de la imprevisión debería establecerse cuando yo debo pagar un dólar, como dijo algunos, que se való 300%. Obviamente la inflación no ha sido en esos matices, pero se generó en 2 años una inflación del 300%. No tiene todavía, por supuesto, vaticina que ahora va a ser un impacto un 15% de los precios y por supuesto no sabemos qué va a pasar de acá a 2 o 3 meses, pero estaría en las condiciones dadas para que si esto continúa sea más nítida la aplicación o de una teoría de la imprevisión o eventualmente una cuestión que tiene que ver con un esfuerzo compartido que no está establecido. No puedo tomar el dólar blue o ilegal como parámetro, tendré que tomar el contado con líquido o tendré que tomar el contado con líquido más alguna precisión, el dólar turista, pero no puedo tomar un dólar ilegal porque sería ilícita la cláusula, no puedo sujetarlo a algo que está prohibido. Obviamente que en el caso de la resolución, yo, digamos, el deudor, la persona puede pedir la resolución, que en realidad no es una resolución, sino que es una rescisión total o parcial del contrato, puede solicitar su readecuación y esta solicitud de readecuación puede ser judicial o extrajudicial. El demandado, o sea, la parte, digamos, el acreedor, puede reconvenir por cumplimiento contractual, puede, digamos, ofrecer el reajuste o frente a la pretensión de reajuste pretender la extensión del contrato. Con lo cual vemos que tenemos estos 2 ejes para poder establecer esta cuestión. Me interesa trabajar también la frustración del fin de contrato, que está muy vinculado con los contratos de locación y con el cumplimiento efectivo de esta finalidad y los fines contractuales. No solamente de cara al 1203, sino que el artículo 1090 permite complementar interpretativamente esta situación. Esto es cuando la finalidad para la cual se utilizó, digamos, se frustra y por ende se puede generar esta situación. Este caso es un caso muy conocido que los que hacemos derecho privado lo vimos a través del derecho inglés, en donde es el caso Creel versus Henry de 1903. Digamos, lo que se llama la coronación del rey Eduardo VII. Se daba la coronación del rey Eduardo VII en una de las calles principales de Londres y el señor Creel había alquilado al señor Henry un balcón, en realidad un departamento con vista al lugar donde iba a pasar Eduardo VII junto con su mujer, que era el sucesor de la reina Victoria,
para poder exhibirse. Entonces era claramente casi como ir a ver un partido de Belgrano o algo muy interesante a los fines de verlo. Entonces, en esta situación, Henry paga una seña y esperan que sea. Unos días antes de la celebración de la coronación, que se había realizado creo que era en junio de 1903, se produce una intervención quirúrgica de Eduardo VII y al final no pasa por esa calle. Entonces, Creel le dice a Henry, devolveme la seña. Y Henry le dice, no, no solamente te devuelvo la seña, sino que pagame todo el alquiler. Pero es que no lo voy a usar porque yo lo quería alquilar para verlo al rey Eduardo VII, los efectos de poder ver la coronación. Y dice, no, bueno, a mí para qué vos lo pusiste, si no lo pusiste en el contrato, a mí no me importa, pagame el saldo. Y los jueces ingleses terminaron fallando a favor de Creel y le impusieron a Henry que devolviera la seña y este contrato se había extinguido, no solamente por la causa que había sido exteriorizada en el contrato, sino por la causa presunta que era obvio que surgía de esta causa, neocausalidad subjetiva que podría tener el contrato. Obviamente que en esos casos hubo otro caso también vinculado con la coronación, en donde en lugar de hacerlo por la calle, era una especie de crucero, donde se iba a ver la coronación por el lado de afuera, que eran 3 días, donde iba a haber música, donde iba a haber comidas, etc. Y entonces la empresa de crucero le dice, no, momentito, yo no quiero cumplirte porque no se va a coronar el rey. Y el consumidor le dice, no, momentito, el rey es una anécdota, a mí me interesa estar 3 días con mi mujer en esta cuestión, y la corte falló en contra de la empresa diciéndole que debía cumplir con esta prestación aun cuando no fuera coronado el rey Eduardo VII. Como lo ven, este mismo tema visto de 2 ópticas, en lo que tiene que ver con la frustración del fin del contrato, puede darse desde esa perspectiva. Hay 2 herramientas muy importantes que tenemos que utilizar nosotros los abogados, y tenemos que utilizar con creatividad: la suspensión del cumplimiento y la tutela preventiva. La suspensión del cumplimiento tiene que ver cuando, digamos, cuando yo, la otra parte, no cumple o sé que no va a cumplir, me eximo de pagar para evitar un costo. Y esto, en estos momentos en donde el coronavirus está alterando todas las relaciones contractuales, muchas veces yo tengo que suspender el cumplimiento y eventualmente, como había dicho alguien, sugiero comunicarlo a los efectos de poder ejercer extrajudicialmente mi séptima va impleti y la suspensión del contrato para evitar esta situación. La otra cuestión tiene que ver con la tutela preventiva del contrato. Cuando yo suspendo mi cumplimiento, no solo cuando sé que no va a cumplir, sino cuando yo sé que el contrato me va a generar un daño importante en este sentido. Entonces, cuando uno analiza esa situación, vemos que yo tengo la posibilidad de tutelar preventivamente el contrato, que forma parte de la acción preventiva y que me permite esbozarlo de manera preventiva para evitar que el contrato se cumplimente y me cause un perjuicio injustificado. Por supuesto que en cada uno de estos casos los contextos, el criterio, digamos, ético o equitativo del juez y la teoría de los esfuerzos compartidos van a tener un peso importante. Entonces, serán esa situación. Voy a tomar algunas preguntas a los efectos de poder avanzar. En un convenio, sobre todo para ir terminando, porque eran 45 minutos, nos podemos extender a lo mejor 10 minutos, pero para no abusar del tiempo que se pactó. En un convenio de un prestador médico de una obra social, el médico acepta un valor de sus prestaciones que ahora no alcanza a cubrirlas, ya que los insumos y toda la infraestructura que debieron adecuar para adaptarse a las nuevas medidas hacen que el valor que le paga la obra social esté por debajo de lo comprometido. ¿Puede alegarse la teoría de la impredicción? Bueno, de acuerdo si yo pude evaluar si estos insumos iban a subir tanto o no. Si lo razonable era que subieran, eso se transforma en algo extraordinario. Está claro que si es extraordinario, podría establecer la teoría de la impredicción, no a los fines de resolver, sino adecuar la cuestión. En licitaciones públicas se establecen algunas pautas de mayores costos que permiten modificar lo acordado en algún contrato. Ilícito, no entiendo, si tengo pactado el contrato en dólares, ¿puedo pedir rescisión? No, lo que yo digo, Gabriel, es lo siguiente. Si yo tengo un contrato pactado en dólares,
no hay teoría de imprevisión. Yo puedo, de acuerdo al 765, cumplir en pesos el valor de cotización oficial, que sabemos que es 68, pero el contado con liquid o el dólar bolsa tiene valores cercanos a los 120 pesos. Entonces, si yo me establecí que en lugar de dar dólares, voy a dar dólar, 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 o el equivalente a un valor bolsa, es casi el doble de lo que vale. Entonces la pregunta es, ¿puedo arguir o defenderme invocando imprevisión atento la suba intempestiva de casi un 100% del dólar, por lo menos el dólar link o el dólar bolsa, que es lo que se entiende que es el verdadero valor de nuestro dólar? Bueno, en principio me parece que podría, digamos, por lo menos discutirse dentro del criterio de razonabilidad. Obviamente que si yo no puse esta renuncia al 865 y dije voy a establecer dólar, o aún cuando digo dólar billete no aclaré que renuncie a esta situación, puedo cumplir al valor de cotización oficial. Lo mismo, Federico, con respecto a créditos UVA o su incremento que justifican la teoría de la imprevisión. Habrá que ver los contextos para entender. Para mí, en mi opinión, todavía está muy embrionaria para poder tomar decisiones definitivas. Yo hoy, para todos los casos, no me animo a invocar teoría de la imprevisión, pero hay que ver cuando se abra la economía y la inflación se descontenga, digamos, cuál es el impacto real que puede tener en las prestaciones minerarias. O sea que si pretendo cancelar al dólar oficial, ¿puedo o se me pueden oponer? Si yo tengo pactado una causa en dólares y no renuncié al 765, puedo cumplirla en precio oficial y no se me pueden oponer. Y si se me oponen porque no me quieren recibir la moneda, o le hago una transferencia, una alternativa, o tengo que hacer una consignación judicial o extrajudicial en un escribano conforme lo establece el nuevo Código Civil en el 2015. El nombre de los fallos, salvo el de la causa de coronación, bueno, los voy a tratar de transcribir algunos que tenga, si no se los mando a Comercio y Justicia. Si un contrato en dólares evidente por no ser cláusula, bueno, sí, ya está dicho. Para su entender, el estado necesidad del locador en la locación urbana. Bueno, Federico, esto está en el DNU y es muy difícil establecer lo que es una necesidad en los términos de locación. ¿Por qué? Porque vamos al siguiente caso. Yo tengo un alquiler donde saco un alquiler de 50.000 pesos, que con eso yo vivo. Está claro que eso hace mi subsistencia. Ahora bien, supónganse que yo tengo una empresa que me deja 100.000 pesos por mes y tengo este alquiler adicional que me deja 50.000 pesos. Y fruto de la fuerza mayor no recibo ninguna prestación por mi actividad empresaria. Esto se entiende que es de primera subsistencia. Me parece que cada circunstancia deberá determinarse en función de las circunstancias de tiempo, modo, lugar. O bien, yo tengo 10 inmuebles y gano 100.000 pesos. Ahora bien, 100.000 pesos a lo mejor no es mi subsistencia, 50 sí. Bueno, habrá que ver cómo se termina interpretando esta situación para quedar exceptuado, inclusive de una prórroga muy, muy chiquita que es la que prevé el 320. Hay que ver si esto se recontinuara. Hasta hoy, y en el contexto que está previsto, la inconstitucional pareciera dudosa, o sea, no llega a ser inconstitucional de manera fragante. Obviamente que si la economía se va deteriorando, se podría dar alguna situación. ¿Cómo aplica esto en la locación urbana por esa fuente de ingreso? No, esto necesidad, bueno, la acreditación es en función de un veraz o de una situación patrimonial, o de cómo vivo, o una encuesta ambiental, etc. Sergio, suspensión de los contratos de deuda preventiva, 32. No sé, no es pregunta. Excesiva en el ¿cómo se solicita la revocación de un contrato de compraventa vigente que se suscribió en el 2018? Cuotas de $1.200 no son el precio actual, sino en la actualidad hay restricción. El problema es que si yo me obligué a dar dólares, pese a la restricción que podía existir, tengo que dar dólares y si no tendré que comprarlo en el mercado paralelo al doble de su valor. Y esto es lo que tiene. Cuando yo celebro un contrato de dólares y dejo sin efecto el 765 porque quiero el dólar, porque claramente la moneda argentina no suele tener alguna situación. Contratos colaborativos, bueno, depende de qué tipo de contrato de colaboración y de contextos. Bueno, si usted siempre es posible cumplir dólar mola, por supuesto, si no entregan el dólar, no hay ningún inconveniente. Y no tengo obligación, digamos, yo el dólar lo puedo comprar, ¿cierto? Que más caro.
Yo puedo recurrir al contado líquido a través de un mecanismo empresario, lo que pasa es que es caro, digamos. Yo como consumidor tengo esa posibilidad y de última, es más, puedo lograr comprar en Nueva York dólares en una cuenta extranjera. Yo podría abrir una cuenta en una agente en el Tesoro, comprar dólares en el extranjero y poder remitirlo. Eso sí se puede hacer. El DNU se estableció una restitución anticipada de un producto comercial con iniciación a cargo de que necesitaba el locatario continuar su uso o decir el lugar de restitución. Se afectó el fin del contrato. Lo que pasa es que si ya estaba la restitución anticipada del contrato, ya estaba Damián cumplida. Había que ver el contexto para ver cómo se puede aplicar. Bueno, la verdad que hay muchas... Hugo, no es de orden público para 1765, es renunciable por las partes y las partes pueden así preverlo. Pero bueno, son las 8:05. Hasta ahora la jurisprudencia dominante, Claudio, es la que establece la renunciabilidad. Esto es lo que yo he visto. Hay pocos fallos publicados, hubo un solo fallo de una ejecución hipotecaria que ocurrió ni bien se sancionó el código, en donde se dijo que era orden público, y el resto de los fallos está estableciendo que se admite la renunciabilidad. Vos lo mismo, yo no tengo la última palabra, para mí es renunciable, pero por supuesto cada persona, digamos, puede interpretarlo distinto, y nosotros en un pleito o los jueces en una sentencia serán los que interpretarán y darán definitivamente esta interpretación. Pero bueno, yo no sé, Silvina, si digamos, está bien, hay que cerrar, ¿cómo continuamos en este sentido? O hacemos algunas preguntas. Está bueno la pregunta de Daniel Bonino. En materia de obligaciones dinerarias, la vía escape es la que había en previsión y no el caso fortuito, porque una obligación dineraria se puede cumplir naturalmente a través de una transferencia bancaria, a través de dinero, es fungible. Sí, perdón, Silvina. ¿Me escuchas? Mazo, se escucha como te corta. Bueno, acá la gente se está conectando y haciendo cada vez más preguntas, se ha cumplido el tiempo que habíamos pensado, ha sido muy claro con todas las respuestas. Queríamos agradecerte que estés allí, que hayas participado y nos hayas dictado esta charla. Queremos agradecerle a la gente también por haber participado. Los que preguntaban, les informamos que van a estar publicadas las charlas tanto en la plataforma del Colegio Universitario IES como en nuestra página de comercio y justicia.info. Y además los queremos invitar a la charla del próximo jueves, que se va a dictar, que se va a llamar como gestionar la morosidad y va a estar a cargo de Paula Melo. Así que bueno, gracias Carlos por esta charla y gracias a la gente por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias por la paciencia, además 8 de la noche en una charla a veces uno que se cansa, pero bueno, muchas gracias por el interés. Gracias.